Bueno, buenos días, colegas. En primer lugar, agradecer mucho la invitación. Muchas gracias, Carolina, a toda la oficina de UNICEF por esta invitación a acompañarles en esta capacitación, en este curso, que saludamos, que felicitamos. Tengo poquito tiempo, voy a ir directamente como al tema. Es un tema que es interesante. Ahora cuando preparaba pensaba, es un tema que es muy viejo, el tema de la participación. Es muy viejo en general, ¿no? En las ciencias sociales, mismo en UNICEF es un tema que tiene mucha historia, ¿no? De hecho, uno piensa en las grandes campañas de los años 70 que hicieron tanta diferencia en la reducción de la mortalidad, como la expansión de la lucha contra la diarrea en el África. Fueron campañas, fueron acciones de UNICEF que tuvieron un fuerte componente de participación, que no hubieran sido posibles si no se hubieran involucrado las madres, las comunidades en la lucha contra la diarrea, en la implementación de las sales de rehidratación oral. Y en general hay mucha historia de participación en el enfoque de UNICEF, y a la vez es un tema nuevo, porque es un contexto nuevo. Es decir, estamos... Muchas personas, muchos de los que están escribiendo hoy sobre el tema de participación, hablan de una crisis de la participación. Entonces, para mí, como también el tiempo es acotado, era un poco el desafío de traer algo de lo viejo, pero traer algo de lo nuevo. Y ahí lo que me pasó es que me surgieron un montón de preguntas. Ahora voy a compartirles algunas de esas preguntas. También el hecho de que estamos hablando de participación inclusiva, y de participación inclusiva de la infancia con discapacidad. Es decir, estamos hablando de un énfasis de la participación en la inclusión, y estamos hablando de un sentido también de la participación inclusiva, que es para generar cambios en el comportamiento social, para generar cambios en las actitudes, para generar cambios en el trato, para generar cambios en las miradas, cambios culturales, cambios sociales. Entonces, todo esto que nos viene de la historia, más lo que nos viene del presente, de hoy, de lo que está pasando, es un poquito lo que estuve pensando antes de preparar esta presentación, que va a ser muy breve y que tiene el objetivo de provocarles a volver a pensar, a volver a leer. En primer lugar, la cuestión justamente de las preguntas, de las dudas. Tomé el permiso de traer una vieja cita de Albert Einstein, bastante conocida, donde él dice que si tuviera 60 minutos para resolver un problema, usaría 55 minutos en hacerse preguntas, porque en general cuando son temas tan conocidos como el tema de la participación, nos cuesta como ponernos a repensar o a repreguntarnos. Sin embargo, y eso es un poco la invitación que les quería hacer, yo creo que el hacernos cargo como de estas dudas, de estas preguntas, tiene que ver con la posibilidad de ser creativos, de pensar cosas nuevas, de innovar. En primer lugar, las dudas y los cambios tienen que ver con un contexto familiar, social y subjetivo que parece haber retraído el deseo de participar, ¿no? Esto mucha gente lo observa, ustedes lo estarán observando, lo que cuesta convocar a la participación. Hay una crisis también de los espacios de participación social. Quizás hay una crisis de las propias herramientas que utilizamos para convidar a las personas, a las comunidades, a los niños, a las niñas a participar, y eso genera vacíos. Hay también, y si uno se pone a leer, hay gestos que parecen como de participación puntual, bastante enfocada en cuestiones puntuales y poco estratégica, ¿no? Hay una participación caracterizada por el individualismo, el ejemplo de los influencers, digamos, como un modo de participación y como un modo de influir procesos sociales. Creo que es uno de ellos. Y en tercer lugar, una pregunta, que es una pregunta que plantea un pensador del contemporáneo, que es Slavoj Žižek, quizás algunos lo conozcan, y que él se pregunta, hablando un poco de cuestiones políticas y cuestiones de participación social, si la abstención a la participación no sería también un modo de participación. Coloco esas tres cuestiones como para un poco despertarles el apetito de resolver este problema que tenemos
partir de hacernos algunas preguntas. ¿Por qué nos sigue pareciendo importante el tema de la participación? ¿Por qué nos parece que es importante, que es necesario y que la participación tiene que ser inclusiva de todas las personas, de todos los niños, de todas las niñas? En primer lugar, la propia etimología de la palabra participación tiene que ver con ser parte, ¿no? Con tener una parte, con tomar parte. Eso está en la etimología de la propia palabra participación y está muy presente en el desafío que tenemos para que los niños, las niñas con discapacidad sean parte, se sientan parte, tengan una parte. Por otro lado, hay aspectos que tienen que ver con que no se resuelven conflictos, no se resuelven procesos de cambio de una manera sostenible sin que las personas se involucren. Eso está muy documentado, no solo en el campo, digamos, de los derechos, sino en el campo en general del estudio de lo social. Y en tercer lugar, porque la participación, podríamos decir, es un poco un indicador de salud colectiva, ¿no? Sostiene procesos de solidaridad, de encuentro, de entendimiento y de desentendimiento, y eso entendemos que tiene que ver, la participación es algo que es sano para las sociedades, para las comunidades, para los grupos, para las personas. Hay un aspecto de derecho, no me voy a detener en esto, pero todos los marcos de derecho, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ponen un acento en la necesidad de que las personas participen. Nosotros mismos, en UNICEF, a partir de la estrategia DIPA, que ustedes están conociendo a través de esta capacitación, estamos colocando justamente la participación como una clave, ¿no? La necesidad de que la participación, los cambios, la inclusión, lo nuevo, empiece con las personas participando. Y hemos hasta planteado una regla de oro en una experiencia que tuvimos en el 2020, ¿no? Que nos habla de la participación, que recoge esa vieja bandera del nada acerca de nosotros sin nosotros y nosotras, recoge eso y dice, bueno, esa es una regla para planificar, es una regla para implementar, es una regla para monitorear y evaluar. Cuando tenemos dudas, preguntarle a las personas. Pero para no caer en una mirada romántica de la cuestión de la participación, ahora que el feminismo nos ha traído un poco como la herramienta para desromantizar algunas cuestiones, ¿no? Y hay una retórica también un poco romántica a veces de la participación. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Por qué cuesta tanto? ¿No? En primer lugar, yo les voy a proponer 4 grandes desafíos y voy a tratar de trabajar un poquito con cada uno de ellos, un poquito. Pero son cosas para provocarles y después seguimos pensando, seguimos leyendo. En primer lugar, yo creo que el primer desafío es cambiar la narrativa que tenemos acerca de los niños y las niñas con discapacidad, esa idea de que esos niños pueden menos, ¿no? Necesitan ayuda. Entonces, nosotros venimos trabajando en UNICEF con un enfoque de activos, es decir, cuáles son las capacidades, un énfasis en las capacidades, en los activos, en lo que saben las personas. Las personas con discapacidad, los niños y las niñas, saben bastante acerca, por ejemplo, de cómo ayudarse entre ellos, ¿no? Entre sí, las familias, las organizaciones, las propias personas. Hay mucha historia de ayuda mutua. Entonces, cambiar esa narrativa de que tenemos que esperar menos. Remover barreras. Ya después voy a ir más específicamente de qué tipo de barreras, pero las barreras actitudinales que tienen que ver con lo anterior, las barreras físicas, muchas veces, las barreras de la comunicación. Bueno, cambiar la mirada. Venimos en UNICEF trabajando desde el informe del 2013 sobre infancia con discapacidad, ya más de 10 años, venimos trabajando en un cambio de la mirada, mirar en el niño y no en las discapacidades. Eso implica un cambio de la manera de mirar la discapacidad, que tiene que ver con el modelo social, ustedes lo van a estar viendo o lo habrán visto en este curso, pero también cambios en el lenguaje, en la manera que hacemos referencia a la discapacidad, que la nombramos, cambios en las metodologías, cambios en la caja de herramientas. Y otro desafío para que la participación sea inclusiva es el desarrollo de habilidades de participación. Ahora voy a referirme un poquito a ellas. Les hablé
del enfoque de activos, o sea, de la idea de conocer, de mapear no solo las necesidades de las personas, sino sus activos. Las personas son parte de la solución. Tenemos que invitarles a participar como parte de la solución, a partir de lo que saben, a partir de lo que saben hacer, a partir de su experiencia, de su conocimiento, muchas veces de las barreras, ¿no? De su conocimiento de qué es lo que les ayuda a ser parte, ¿no? ¿Qué les ayuda a incluirse? Esta idea de que tenemos que vincular más lo que son las capacidades del Estado, ¿no? De las políticas públicas, ya sean nacionales o regionales o locales, integrar las capacidades y los recursos de las políticas públicas con la larga historia de ayuda mutua, de ayuda basada en la comunidad, basada en los pares que tienen las personas con discapacidad, las familias y sus organizaciones. Esto es cambiar la narrativa, esto es enfatizar en un enfoque de activos, de capacidades, de potencialidades, de ir a buscar el know-how que tienen muchas veces las familias, muchas veces los niños. ¿Qué les ayuda a aprender? ¿No? ¿Qué les ayuda a intentarlo de nuevo? ¿No? ¿Qué les ayuda a sentirse bien? Bueno, ese es lo que llamamos el enfoque de activos. Hemos hablado, y ustedes también lo van a ver también en relación a otros temas, de un enfoque de doble vía. Ese es otro de los desafíos que tenemos, ¿no? Es decir, el que tenemos que trabajar un poco en la deconstrucción, ¿no? De barreras para que los niños, las niñas, los adolescentes con discapacidad estén incluidos en todos los programas, en todas las infraestructuras, en todas las campañas, en todas las propuestas, y después, simultáneamente con eso, algunas acciones que tienen que ver con darles el apoyo que necesitan para estar en igualdad de condiciones que los demás. Eso es fundamental, es eso que llamamos enfoque de doble vía, combinar acciones universales con acciones más focalizadas en las necesidades de apoyo que corresponden a cada tipo de discapacidad. Y acá yo creo que tiene mucha importancia, y les invito a que lo sigan pensando y lo sigan discutiendo, el hecho de favorecer enfoques, modos de participación que sean empoderantes, que sean habilitantes, que no sean decorativos. Hay mucha historia de participación decorativa en la participación de los niños y las niñas con discapacidad. Como les dije que hay mucha historia sobre el tema de participación en UNICEF, fui a buscar este viejo gráfico, ¿no?, de Roger Hart, que se llama La escalera de Hart, que en los años 80 en UNICEF ya hablaba de formas de participación simbólica, de formas de participación decorativa, de formas de participación que son guiadas desde otro lugar y que no son atentas a lo que el niño y la niña con discapacidad tienen para decir, o tienen para pensar, o han observado. Esas formas muy frecuentes no son participación, y tenemos que ser, yo diría, ambiciosamente críticos y propositivos, ¿no? Críticos de estos modos de participación decorativa que son muy frecuentes, ¿no? En inglés le llaman el poster child, ¿no? O sea, los niños ahí apareciendo en la foto, pero no generando nada que realmente les habilite en los procesos de cambio. Críticos de esa participación y propositivos en cuanto a formas de participación que tengan que ver con que la persona encuentre su capacidad, encuentre su voz, encuentre su liderazgo. Les hablé también de desafíos en el campo del desarrollo de habilidades. Eso tiene que ver con habilidades y herramientas para expresarse, ¿no? Hay niños con discapacidad que se expresan de manera no verbal, o que para poder expresarse se expresan con dificultad, de manera verbal, pero con dificultad, entonces que requieren
a veces adaptaciones, intermediaciones o que se expresan en lengua de señas. Todo esto que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y herramientas para expresarse es fundamental para ponerlos en igualdad de condiciones. Habilidades para gestionar procesos, que eso es importante para cualquier niño, niña y adolescente. El desarrollo de habilidades que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Animarse a tomar la palabra. A veces tienen que ver con habilidades justamente para expresarse, ¿no? Para trabajar en equipo, para resolver conflictos, y habilidades específicas que son del campo de la inclusión, del campo del traer la diversidad a los espacios de participación. Estas son habilidades específicas, no vienen en el set, digamos, de fábrica de las personas, son construcciones que se hacen si uno tiene la oportunidad de construirlo, ¿no? En la escuela, en el barrio, en la familia. Sabemos que muchos niños, niñas, adolescentes con discapacidad lo que tienen son menos oportunidades de desarrollar herramientas para la vida, porque son bajas las expectativas, porque son menos las oportunidades, porque es menor la confianza en sí mismo. Entonces yo creo que este aspecto de las habilidades de participación es muy importante. Yo quería cerrar con una referencia, porque estamos viendo muchas veces, a nivel regional uno tiene la posibilidad de ver también cómo los países van interpretando la convención, van interpretando propuestas como DIPAS, y muchas veces nos piden ayuda para que niños con discapacidad participen en una consulta, y muchas veces esas son consultas específicas a niños y niñas con discapacidad. No es la idea. La idea es que ellos puedan participar en plano de igualdad en las mismas consultas que participan otros niños, otros adolescentes. Jasmine Harris, una de las pensadoras de los temas, digamos, de la discapacidad y de la inclusión, habla de que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad solo se va a realizar, es decir, que solo va a disminuir la discriminación, la segregación, si promovemos encuentros, interacciones entre personas con y sin discapacidad. Esto es clave que vayamos encontrando la manera de favorecer encuentros entre niños con y sin discapacidad, para que vean, para romper el hielo, para romper muchas veces el temor que uno tiene, ¿no? De decir algo incorrecto, de meter un poco la pata, de hacer algo que no está bien o que va a generar incomodidad. Eso inhibe a las personas y necesitamos darles cada vez más la posibilidad de interactuar a personas, a niños, niñas con y sin discapacidad, para que justamente eso realice ese principio de que podemos convivir, de que podemos compartir, de que podemos estar en la misma escuela. Muchas gracias y espero pronto volver a conversar con ustedes.